Electrica tiene nuevo local, más amplio, más cómodo y con mucho para ver. Asesoramiento y atención personalizada y lo mejor, se volvieron locos con los precios. Electrica, Donado 386, esquina de Regueira. La mejor indumentaria deportiva para ambos sexos la encontrás en Planeta Sport, abierto en horario corrido, Irigoyen 119.